Hay una conspiración contra el Real Madrid, hay una conspiración contra Florentino Pérez, ¿está solo en su cabeza o es real? Eso es lo que vamos a discutir en este vídeo, que es donde tenemos toda la información que se está dando en todos los medios, ¿de acuerdo? Y lo tenemos de forma organizada para que sea fácilmente entendible, ¿de acuerdo? Pero antes de eso, ya sabéis, como siempre digo en mis vídeos, fijaros, sé que hay muchísima gente que me ve, tú me estás viendo ahora mismo, pero ¿estás suscrito? Suscríbete, dale like, comenta, hipea, ¿de acuerdo? Porque es importantísimo para el canal y para tener todo este tipo para que podamos seguir dando todo este tipo de contenido que sé que tanto os gusta. Muchas gracias por esa parte y ahora vamos con el tema troncal, el principal. Florentino Pérez a las 6 de la tarde del día de ayer, de urgencia, después de una junta con la junta directiva, da una rueda de prensa visceral, desnudo completamente, sin nadie más en la mesa, su silla y él, ¿vale? Y ahí se enfrentó a todo lo que no solo dio la conferencia, sino que después aceptó preguntas por parte de todos los medios. Incluso llegó a decir que él no tenía más nada programado esa tarde y que se podía quedar el tiempo que quisiera. Bien. ¿Por qué se da esta convocatoria o qué elijo? Elecciones. Bien, anticipadas, correcto. ¿Por qué vino eso? Bueno, pues porque piensa que hay un complot que ahora desgranaremos sobre todo lo que está pasando en el Real Madrid, donde habla de reventa, habla de periodistas principalmente, y veremos por qué habla de periodistas, qué grupo de los periodistas que ha marcado, a qué grupo pertenecen y quién es el jefe de ese grupo. ¿Vale? Y ahí iremos entendiendo un poco la conexión con esta conspiración que entiende Florentino Pérez que hay sobre esto. Objetivo. ¿Cuál es el objetivo real de Florentino Pérez? Pues afianzarse, yo creo. Es ir al cara a cara. Es ir a ver qué pasa. O sea, quiere destrozarlo en la sensación antes de que el monstruo, digamos, entre comillas, se haga más grande. Esa es la sensación que dio. Bien. ¿Quién es ese candidato que se puede convertir en un monstruo y que ahora mismo, si es capaz de cortarle la ala, podría tener una garantía, digamos, y reforzar la posición Florentino Pérez? Se llama Enrique Riquelme. Enrique Riquelme ya fue o intentó ser en las últimas elecciones, ya intentó presentarse, finalmente no se presentó, se rumorea muchas cosas, fundamentalmente parece ser por un tema de avales. Ya sabéis, lo veremos ahora un poquito más en profundidad, hace falta un 15% de aval por parte de la Junta Directiva del presupuesto del Real Madrid. A día de hoy, ese 15% está rondando los 187 millones de euros. Eso quiere decir también, como lo dijo Florentino Pérez en la rueda de prensa, que no es que una empresa, ya lo veremos, la figura de Iberdrola, la figura de su presidente, pero bueno, una energética y tal, vale, no, es con patrimonio personal. Con lo cual tú tienes que tener un patrimonio de 187, no tú, tu junta directiva de 187 millones de euros para poder presentarte al Real Madrid, a ser presidente del Real Madrid. Bien, ¿quién es Enrique Riquelme? Bueno, es presidente ejecutivo del Cox, tiene 37 años, procedente de Alicante, ¿de acuerdo? Bien, ¿con quién va Enrique Riquelme? Enrique Riquelme va con una de las figuras que se supone, o se rumorea, su brazo derecho. ¿Que quién es? David Mesonero. Y me diréis, ¿quién es David Mesonero? Como hemos dicho, mano derecha de Enrique Riquelme, uno de los jefes, uno de los grandes ejecutivos, está hablando entre los 3, 4 ejecutivos de Iberdrola, básicamente, de Global Hate Iberdrola, de Iberdrola. Bien. ¿Qué pasa con Iberdrola? ¿Cuál es la figura de Iberdrola en todo esto? ¿Y cuál es la figura de David Mesero? David Mesero es el yerno, y no te iba a decir que, bueno, ya sabemos cómo funcionan las cosas en España, ¿no? Pero bueno, igual no es casualidad que su yerno sea el presidente de Iberdrola, que es Ignacio Sánchez Galán. ¿Lo entendemos? Presidente de Iberdrola. Él, evidentemente, va a apoyar financieramente, pero no solo financieramente, sino mediáticamente. Y de ahí es donde vienen todos los conflictos con la rueda de prensa y los reporteros, que al final, bueno, son unos mandados y no creo que sean el problema, simplemente es la consecuencia de todo lo que se está confabulando en principio, lo que piensa Florentino Pérez desde arriba, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque evidentemente se tienen muchas conexiones con el grupo Prisa. Estamos hablando de Prisa, estamos hablando de LAS, estamos hablando del Larguero, estamos hablando de muchos medios de comunicación que
precisamente desde arriba, desde esta gente, Enrique Riquelme, David Mesonero, Ignacio Sánchez Galán, quieren de alguna manera ir paulativamente destruyendo la imagen no solo de Real Madrid, sino la de Florentino Pérez, diciendo todo ese tipo de cosas que ha comentado Florentino Pérez de, bueno, tengo un cáncer, está mal, está cansado, saliendo filtrando noticias constantemente por todos lados, desde todos sitios, ¿de acuerdo? Bien, como hemos dicho, el Madrid no es que haya un topo, Madrid es una topera. O sea, está lleno de topos y básicamente la información sale a raudales. Y parece ser que uno de los motivos puede ser este. Bien. A partir de ahí, tenemos por qué o cuál es el grupo al que Florentino, no voy a decir que le tenga miedo, pero sí al que se quiere enfrentar y quiere, digamos, sacar a la luz. Recuerdo que ninguno de estos nombres salió en la rueda de prensa, por parte de Florentino, pero dejó muy claro que ha sido muy fácil por parte de los medios hilar hacia donde estaba. Aparte que, evidentemente, era algo que se conocía en el mundillo toda la gente que estaba dentro o cerca del entorno de Real Madrid, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. ¿Cuál es uno de los conflictos clave? Es decir, porque tiene que haber un motivo para que, por ejemplo, Ignacio Sánchez Galán, David Mesero, su yerno, etcétera, etcétera, quieran entrar en esta guerra. Parece ser que hace 20 años Florentino Pérez, como presidente de ACS, quiso hacer una OPA, hizo una OPA que finalmente, estuvo muy cerca, pero finalmente no consiguió sobre Iberdrola. Y eso Ignacio Sánchez Galán se lo guardó. Finalmente, como digo, no lo consiguió. Florentino Pérez entendía que siendo presidente de ACS y entrando a ser propietario de Iberdrola, pues evidentemente le ponía en una situación, imaginaros, ¿no? En una situación de lujo para hacer cualquier tipo de cosa. Bien, no se consiguió finalmente, etcétera, etcétera. Ignacio Sánchez Galán, como bien sabéis, como es lógico y normal, Iberdrola tiene unos vínculos con el gobierno espectaculares. Lo entendemos esto, ¿no? Estamos hablando de unos contactos muy, muy del día a día, muy normales, es decir, se llaman un día sí y otro también con total normalidad. Bien. Entonces, ahora mismo, ¿qué tenemos? Identificados las personas que pueden presentarse en la figura de Enrique Riquelme, empresario de COS, presidente de Cox, con los apoyos, su mano derecha, David Mesero, que es yerno de Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, y que ya tenemos ese conflicto que hace que quieran rivalizar Ignacio Sánchez Galán con Florentino Pérez, en este caso por la presidencia de Real Madrid. Bien, a partir de ahí sabemos que Ignacio Sánchez Galán, Iberdrola, tiene muchas relaciones muy fluidas con el gobierno, correcto. Y tiene también con el Grupo Prisa, con todo lo que sabemos que conlleva el Grupo Prisa, que prácticamente es el propietario de los medios de comunicación. Bien, una vez que tenemos claro esto, vamos a otra figura, porque claro, todo esto está bien a nivel grande. Ahora hay que, digamos, de alguna manera bajarlo a tierra y ver cómo se puede llegar a todo esto, ¿no? Cómo se puede hacer el proceso para que pase lo que esta gente parece ser que está intentando hacer o según Florentino está intentando conseguir. Una de las figuras principales de cohesión, conexión de todo esto sería Carlos Ocaña, ¿vale? Se supone que es un presunto traidor que tiene Real Madrid en su directiva, que tiene Real Madrid desde dentro. Ahora mismo, Carlos Ocaña en el Real Madrid tiene un puesto importante, no me acuerdo ahora mismo exactamente cuál, son muchos datos, perdonadme, en el baloncesto del Real Madrid. Ya digo, un cargo importante. Carlos Ocaña, ¿quién es Carlos Ocaña? ¿Y por qué aparece aquí? Muy sencillo. Él fue el que escribió la tesis doctoral de Pedro Sánchez. Parece ser que a nivel financiero, económico, es un tío privilegiado, es decir, tiene una mente privilegiada para todo ese tipo de cosas, y es un tío súper, súper, súper válido. ¿Vale? Entonces, tenemos a un Carlos Ocaña que está dentro del núcleo del Real Madrid. ¿Correcto? Ahora mismo se ha destinado o está en tareas de baloncesto, pero está dentro del núcleo del Real Madrid, que tiene esa vinculación con el gobierno, es decir, con Pedro Sánchez, habiéndole escrito eso y habiendo formado parte también de, de esos asesores famosos de Pedro Sánchez, que evidentemente también lo ha llevado, por ejemplo, a colocarse o a estar dentro o cerca, muy cerca de Iberdrola, ¿de acuerdo? Donde también tiene participación. Juntamos
Carlos Ocaña, juntamos David Mesero, juntamos Enrique Riquelme y juntamos a Ignacio y ya tendríamos, digamos, la manera de intentar desde dentro tirar o echar a Florentino Pérez de este Real Madrid. Bien, ¿y cómo se hace eso? Aprovechando la facilidad que tienen como propietarios del Grupo Prisa o las buenas conexiones del Grupo Prisa, ¿de acuerdo? Para en todos los medios de información que gobiernan, bueno, crear un flujo de opinión en torno a que Florentino Pérez está dejando las funciones como presidente, porque se equivoca en la de Xabi Alonso, porque se equivoca a la hora de construir una plantilla, porque ya no tiene la misma firmeza que antes, porque ya no tiene la misma actividad que antes, surge el tema de el cáncer, por ejemplo, etcétera, 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 etcétera. Y eso que parece una tontería para Florentino Pérez, y creo que ahí tiene razón, se va incrementando, porque cada noticia es una gota, que tú la lees por separado y dices tú, vale, esto, pero la lees un día, la lees otro día, la lees otro día, la lees de un medio, la lees de otro 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 medio, que evidentemente tiene una gran influencia. Acordaros, ya se dice en más de un libro muy importante, que es uno de los poderes fácticos más importantes, es el periodismo, y tienen razón, que vayan metiendo en la cabeza de mucha gente que Florentino Pérez, agradecerle, evidentemente, todo lo que ha hecho por el Real Madrid, pero es el momento de un cambio. Y eso es lo que quieren conseguir. Y eso es lo que Florentino Pérez ha detectado. Hasta el punto que lo que ha querido ha sido cortarlo de manera radical y decir, vale, vamos los dos a las elecciones, tú contra mí. ¿Lo entendemos? Bien. Aparte de todo ese entramado que estamos hablando, también podemos hablar de Pedro Sánchez, que en un principio también, por lo que parece, bueno, pues no le importaría tener a alguien de su cuerda, presidiendo una institución como el Real. Cuando todos sabemos que Florentino Pérez está bastante alejado de Pedro Sánchez. Con lo cual, oye, la verdad es que todo va cuadrando, ¿no? Todo va teniendo sentido. Que eso no quiere decir que sea cierto, pero va sumando y te va dando resultados. Bien, también hay otras figuras que se han dejado caer de alguna manera, que eso también es importante a cara del madridismo, jugadores míticos de Real Madrid, como podría ser, y se ha estado hablando de Peja Mijatovic, por ejemplo, que estarían más cerca de esta postura o esta revolución, de este cambio de Florentino Pérez a otro presidente, que de seguir con Florentino, con esta línea continuista que estamos teniendo. Lo iremos viendo en el futuro. Vamos a ver si se presenta o no. Ahora hablaremos de cuáles son los requisitos, de cuál es el proceso electoral y también de qué implica este proceso electoral a la hora de contratar, o de despedir, o de vender, o de gestionar. Lo veremos. Bien, creo que hasta ahora se va entendiendo todo bastante bien. Ahora, ¿cuál es el proceso, cuál es la historia que necesita para que todo esto pase? Primero se tiene que presentar. El Real Madrid ya ha dicho que se abre, digamos, ese plazo, o se va a abrir en breve. Entiendo cuanto antes mejor. A partir de ahí, si no me equivoco, hay 2 días, digamos, para que la gente se presente y tal. Y después hay 10 días pues, para presentar avales, en fin, todo lo que hay. ¿Cuáles son los avales y cuáles son las cosas que necesitas para presentarte a la candidatura de Real Madrid? Tener la nacionalidad española, tener 20 años de antigüedad de socio consecutivo, y esto es lo más importante. Necesita un aval bancario patrimonial personal de la Junta Directiva del 15% del presupuesto de Real Madrid. Esto implica que la Junta Directiva que se vaya a presentar tiene que tener patrimonio en función más o menos en torno a 187 millones de euros. 187 millones de euros. Que eso es mucha pasta. Eso es mucha pasta. Vamos a ver si lo consigue en este momento, además, que también se rumorea mucho que ha sido una cosa como muy visceral, pero también de alguna manera preparada, porque, coño, es mucho dinero y no es tan fácil juntarlo en un periodo tan breve de tiempo. No es como cuando yo sé que en 2029 hay elecciones, me voy preparando, voy hablando, hago un proyecto, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que aquí Florentino se ha aprovechado, es decir, yo lo saco ya,
veo si se presenta alguien, le están diciendo, ya se está rumoreando por muchos medios de comunicación que le han dicho a Riquelme, socio, ahora ya te tienes que presentar. Ahora ya te tienes que presentar porque están puestos en la palestra. Te han puesto en la palestra y ahora tienes que responder. Y depende cómo respondas, pues se te tomará más en serio o menos en serio. Esa es la realidad. Pero yo, sinceramente, creo que Florentino Pérez no es tonto y esto es una trampa. Porque no te da tiempo a articular una candidatura en condiciones en 10 días. Es imposible. Ya no te hablo de encontrar los avales. Al final los avales, mira, si los tienes, si no los tienes, no los tienes. Pero tienes que montar una junta directiva, tienes que montar un proyecto, tienes que ver un entrenador, tienes que ver una serie, tienes que ver una cantidad de cosas en un momento crucial donde está el Real Madrid ahora mismo, que es imposible que le dé tiempo. Eso se trabaja durante años. Se trabaja durante años. Y lo tiene que hacer en cortísimo periodo de tiempo. ¿Cómo influye esto al Real Madrid? Que es algo que preocupa. Como hablamos, tiene un plazo de 10 días para las candidaturas y después estamos hablando de que va a estar en torno al mes. Si hay realmente un rival que se presenta, se llevaría a un mes. Digamos, como mínimo, el tema de la elección. Bien, ¿cómo influye esto en el Real Madrid? Que también es algo muy importante que creo que es necesario que conozcamos. Si en este periodo se presenta Enrique Riquelme o cualquier otro, eh, no habría presidente. Es decir, en ese mismo momento que hay más de un candidato a unas elecciones, el Real Madrid como institución, hablo de Real Madrid como cualquier otro, ¿no? No habría presidente, habría una comisión donde se gestionarían las 4 cosas que se tienen que gestionar y punto. No se pueden tomar decisiones porque no hay un presidente electo, digamos. Bien, ¿qué implica eso? Pues tú no puedes fichar. Se habla de Mourinho, no lo puedes fichar, no lo puedes traer, no puedes vender, no puedes comprar, no puedes hacer nada. Estamos a 13 de mayo. Estaríamos hablando de que hasta mínimo 13, 14, 15 de junio el Madrid estaría parado. Parado. Cuando desde aquí hemos dicho que hace falta que venga un entrenador ya a trabajar ya, en entrada, en salida, en situaciones que van a ser complicadas y que no es fácil. No es fácil del Madrid que salga la gente y evidentemente cuando se ve una necesidad y una situación como la del Real Madrid, tampoco es fácil traer gente por lo menos a un coste que sea racional. Racional. Y estamos hablando de que en el Madrid tendrían que entrar diferentes fichajes. Estaríamos hablando de, independientemente de las vueltas, seguramente, de Nico Paz, de Henry, de Víctor Muñoz, que vamos a ver qué pasa, etcétera, etcétera. Pero hay fichajes que hay que hacer, que creo que además el entrenador, si termina siendo Mourinho, que en principio sí va a pedir o va a exigir, como es un mediocentro, como son centrales, etcétera, etcétera, de una cosa, después de años sin título, que tiene que ser ya. No vale un niño de 20 años a ver cómo viene. No, tienen que ser contratados. Y eso vale viruta. Eso cuesta viruta. Bueno, pues todos esos procesos se van a tener que parar. Que parar. Si hay más de un candidato, repito, puede ser, puede ser que personalmente creo que es lo que va a pasar, que Enrique Riquelme no va a entrar aquí, porque para mí de verdad no tendría ningún sentido. No tendría ningún sentido, sería caer en la trampa de Florentino Pérez. Yo soy Enrique Riquelme, yo entro en una rueda de prensa y digo, esta forma de actuar del presidente no es como se gestiona un club, tú no puedes presentar unas elecciones de un día para otro, esto lleva tiempo, somos gente seria y en el momento de que queramos presentarnos a unas elecciones, lo haremos con un proyecto serio, con gente detrás importante, con un no sé qué, tal, 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 y para eso evidentemente hace falta tiempo. Y como no es una cuestión de quién tiene las narices más grandes, sino del bien del Real Madrid, no esperaremos hasta que nos tengamos que esperar, que serán las próximas elecciones, evidentemente, a 4 años estaríamos hablando del 2029, o 2030, ¿no? 2029-2030, para ir con una convocatoria seria, realista, formada, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que haría yo. Eso es lo que haría yo. No sé lo que va a pasar. Lo veremos y os informaremos desde aquí. Así que ya sabéis, suscribirse para todo este tipo de contenido. Con lo cual, en principio, no habrá candidato, con lo cual no hará falta un mes y el Real Madrid
Bueno, pues básicamente, en principio, si va todo bien, antes de que termine la liga, estará resuelto. Estará resuelto. Eso quiere decir que desde el primer día que termine la liga ya se podría fichar al entrenador que quisiera y se podría poner a trabajar en pro del Real Madrid de conseguir título el año que viene. Eso es mi opinión, creo que os he explicado bastante bien y ha sido fácil de entender cuál es la conspiración que entiende Florentino que hay detrás de todo esto, por lo que hizo esa rueda de prensa desde mi punto de vista incluso surrealista, tocando algunos temas que la verdad, bueno, con los memes del ABC, de la suscripción, etcétera, etcétera, en fin, prefiero ni siquiera hablar de eso. Creo que él intentó ser enérgico para demostrar precisamente que tenía esa energía, que tenía esa fuerza todavía, y creo que se le fue un poco de madre, sinceramente. Independientemente, lo importante al final de esta conferencia, lo que afecta realmente al Madrid, es lo que hemos dicho. Esa posible conspiración que si va sumando puede cuadrar, eso no significa que sea real, pero que, bueno, está ahí. Y seguramente Florentino Pérez, le digo, lo ha detectado y está intentando erradicarla. Vamos a ver a partir de aquí cómo sale de aquí Enrique Riquelme, cómo sale Ignacio, cómo sale David Mesero, es decir, cómo salen todos y cuál es la imagen que quieren dar una vez que salgan. Y aquí estaremos para comentarlo. Así que muchísimas gracias por tu suscripción, por hipear, por compartir, por darle like, por todo. Nos vemos en el siguiente vídeo.